Primero de Wrestling, un podcast de Pablo Rap. De verdad, tenemos que acabar con esas cuentas que se dedican a hacer imágenes trucadas y que hacen que cuando yo entre a Twitter o a cualquier red social casi me dé un jamacuco. O sea, es que esta semana han sido dos cosas. Primero, entro y veo una imagen ahí como si hubiera ganado el Logan Paul el título, súper bien hecha. Y después se anuncia el combate este de Orange Cassidy contra Shibata y lo primero que pienso es, ¿pero no iba a luchar contra Suzuki? Y era como, no, que esa imagen también era fake. Por favor, hay que parar ya con eso. Hay que... No puede ser, o sea, mi salud mental no puede aguantar con tanto. Así que bienvenidos a Primero de Wrestling, el programa de la gente que está en contra de esas cuentas. Hoy hablamos de Joshi y como no podía ser de otra forma, contamos con Javicho Herbas, que tiene un programa exclusivamente dedicado a ello, Chopkick Project. Así que muchas gracias, Javicho, por estar aquí. Muchas gracias a ti por tenerme como invitado. Sí que iba a decir que Chopkick, desde siempre, que empezamos en 2020, estábamos un poco más centrados en el tema de, lo que es Japón y tal, todo ese tema. Y luego nos separamos de Stanner, que es con donde empezamos, y teníamos una especie de sección, Lariato y yo, y Cristian, un saludo a los dos. Y luego nos separamos y tuvimos a uno que era Astu, que hablaba de WWE, luego teníamos por ahí All Elite y luego teníamos la parte de Japón, Lariato y yo, con invitados y tal. Y ahora estoy yo en una segunda etapa de Chopkick, en una segunda temporada en la que estoy yo solo, pero bueno, suelo contar también con Lariato y sí, hablamos de Puroresu como tal, pero sí que a mí personalmente me gusta más el Joshi Puroresu que el Puroresu masculino, no por así decirlo, pero sí que tocamos todos los palos en Chopkick Project, pero sí que nos especializamos más en el tema de el Puroresu, y en este caso del Joshi Puroresu. Seguramente haya un 1% que esté escuchando este programa de rebote y que en realidad estaba buscando algo sobre el lagarto verde de Nintendo, pero bueno, para el resto, para la gente normal, ¿qué es el Joshi Wrestling? Pues el Joshi Wrestling es no es un estilo como tal, porque dentro del Joshi es... El Joshi Wrestling, Joshi es mujer en japonés. Entonces el Joshi Wrestling es un tipo de lucha libre en el que dos mujeres japonesas, dos o más, en tag o tríos o tal, se enfrentan entre sí. No es un estilo como el Strong Style o no es un estilo como el Hardcore, porque al fin y al cabo dentro del Joshi tienes wrestling técnico, tienes wrestling de comedia, tienes wrestling hardcore. Ahora está empezando a aflorar otra vez, que empezó un poquito a finales de los 90 con FMW, tienes bastante deathmatch de Joshi. Y es, tienes un montón de estilos y dentro de lo que es el conglomerado del Joshi, pues un estilo en el que se enfrentan mujeres japonesas en un entorno sobre todo muy de atleticismo más que de entretenimiento, por así decirlo. Es mucho más duro, por ejemplo, que el wrestling femenino de Estados Unidos o el británico o el mexicano. Siempre suele ser como mucho más atlético, mucho más duro, mucho más extra en todos los aspectos, por así decirlo, en comparación con otros estilos de wrestling femenino de otros países, por así decirlo. Yo en eso que has dicho al principio tengo que entonar un poco el mea culpa, porque cuando hice como 2 series de vídeos sobre estilos de lucha libre y como sabía que iba a hacer uno de estilos de luchadores, en el de estilos de lucha libre aproveché cada país y hice pues uno de Puroresu, otro de lucha libre mexicano, otro de catch británico, siendo consciente de que estaba haciendo un poquillo eso, el decir el Puroresu es un estilo o el Joshi es un estilo, cuando objetivamente claro que no lo es. Entonces me ha venido bien que tú mismo hayas dicho esa diferenciación, porque yo al hacer los vídeos hice esa trampita. No, pero tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, no es un estilo, pero sí que es un nicho como tal. O sea, cada uno tiene sus cosas que ver. Yo, por ejemplo, veo mucho más All Elite, aunque cada vez menos, pero veo más All Elite que WWE, o, por ejemplo, dentro del propio Japón veo más una empresa que otra. A lo mejor me dedico a ver alguna indie distinta de Estados Unidos, por ejemplo, Garden State o
o yo qué sé, o Prestige antes que GCW, por ejemplo. Entonces es un poco eso, son nichos y en vez de llamarlos estilos, se les puede considerar nichos porque mucha gente consume de ese nicho en concreto y a veces suele dejar de comer de los otros por ver solo de ese, que a mí me pasa mucho. Que O sea, otra que cosa por que eso no te tenía, preocupes. sí, otra cosa que tenía que apuntada, porque a la gente, a mí me da la sensación, a la gente que está acostumbrada a ver solo W o All Elite, o digamos el wrestling más accesible, que dice, bueno, empresa indie o empresa de otro país, imposible encontrar los eventos, o sea, ¿por dónde empiezo? Y yo creo que estamos en 2022, es más fácil que nunca encontrar cualquier tipo de wrestling, así que la pregunta obligada es dónde podemos ver, si queremos ver Yoshi, dónde, qué canales, qué canales de pago, de suscripción, cómo se maneja en este apartado. Pues mira, lo bueno de 2022 efectivamente es que ya no hay necesidad del intercambio de DVDs y de estas cosas y de VHS que se hacía en la época. Y ahora es muy, muy fácil de encontrar. O sea, tienes Yoshi antiguo de los 80 y de los 90, del Prime, del Yoshi Puroresu, en su época, claro. Ahora está volviendo a aflorar otra vez. Pero del Yoshi antiguo tienes un montón, una cantidad absurda de combates en YouTube. Tienes un montón de combates en Dailymotion, Vimeo, tienes en todos los tipos de plataformas de contenido gratuito de vídeos. Y luego, pues el Yoshi nuevo sí que tiene tus servicios de streaming. Por ejemplo, Stardom, la empresa más conocida, ¿no?, a día de hoy de Yoshi, tiene su propia plataforma de streaming, o su propia plataforma de video on demand, que es Stardom World, que a día de hoy, si no me equivoco, son unos 990 yenes al mes. Me parece que ahora mismo, con el tema de la devaluación del yen, no sé qué, está por debajo de los 7 euros, creo, al mes. Y bueno, tienes también NicoPro, que es una especie de conglomerado en el que la gente o las empresas suben ahí su wrestling. Por ejemplo, iRibbon lo ha estado subiendo ahí. Settling, por ejemplo, tiene su plataforma que es Settling Live, que ahí pagas por evento, que eso es un poco más complicado, pero bueno, valen unos 5 euros el evento. Y luego están la nueva ola de empresas que están empezando a subir sus eventos a YouTube en modo membresía. Lo típico que últimamente que ahora puedes pagar para ver según qué vídeos en YouTube, pues últimamente están haciendo eso. Hay una empresa que es PureJ, que lo está haciendo desde hace bastante tiempo ya, casi, creo que principios de año, y de momento les está yendo bastante bien. iRibbon creo que también está empezando a hacerlo ahora. Y lo bueno de esto, porque por ejemplo NicoPro es un follón suscribirse y tal, pero lo bueno de 2022 también es que no es necesario saber japonés. O sea, hay muchas cuentas y páginas en inglés o incluso en español. Ya de paso levanto la mano yo. y bueno, al fin y al cabo tienes una facilidad muy grande de poder meterte de lleno en las empresas sin necesidad de, pues eso, que no sé japonés, tengo miedo de no entender nada. Aparte de que el wrestling en sí ya te cuenta la historia sin necesidad de saber el idioma. Tienes también eso, que hay muchas cuentas en inglés en Twitter que te pueden ayudar perfectamente con el tema, ya sean podcasts o sean páginas no oficiales u oficiales de las empresas japonesas. Y bueno, si por lo que sea no tienes ninguna ganas, por ejemplo, de pagar por Yoshi o por wrestling, que hay alguno que está en esas, pues hombre, siempre tienes el método Jack Sparrow, no voy a decir mucho más, pero siempre está ahí que te puede ayudar. Luego ya, si quieres empezar a ver wrestling por ahí y luego pagar porque te gusta el contenido y demás, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Que el tema del idioma era precisamente lo siguiente que te quería preguntar y ya más o menos has medio respondido, pero aún así, aún habiendo opciones en inglés, incluso hay empresas japonesas que incluso ofrecen la opción de comentaristas en inglés, ¿qué le dirías tú a una persona que incluso sabiendo todo eso le sigue dando palo ver contenido de wrestling que no esté en inglés? O sea, ya sea porque no entiende el idioma o porque tiene ese como, no sé, como prejuicio a decir, hay una barrera cultural ahí que no sé si voy a ser capaz de soportar o de atravesar, mejor dicho. Pues sinceramente que no le tenga miedo. Yo creo que lo bueno del Yoshi también es que no es necesario ver, por ejemplo, el Yoshi clásico al principio para ver los combates más importantes o los mejores combates de la historia del Yoshi. Puedes empezar por donde quieras, que eso también es muy bueno. Puedes empezar en la empresa que quieras,
en el momento en el que tú quieras y con el combate que tú quieras. Por ejemplo, yo sé que mucha gente ha empezado a ver Yoshi, por ejemplo, en la pandemia, en el momento en el que no tenías nada que hacer, que dices, bueno, pues ¿qué voy a ver? Pues voy a ver esto otro, y yo sé que mucha gente empezó a ver wrestling en marzo de 2020, abril y tal. Y luego también una oleada de gente gracias a Meltzer, que bueno, siempre le pego yo palos a Meltzer, pero bueno, Meltzer en este caso, con la señal que hizo con el tema de Utami Hayashishita contra Shuri del año pasado, de julio de 2021, de junio de 2021, perdón, mucha gente empezó a ver Yoshi, porque le dio 5 estrellas y media, me parece, que creo que es el primer combate por encima de las 5 estrellas que le da un combate femenino. Y bueno, ahí empezó a ver la gente un poco más el Yoshi. Y yo diría eso, que empieza a ver por algo que le llame la atención. Por ejemplo, una persona que ha visto WWE sabe quién es Kairi Sane, sabe quién es Io Shirai, sabe quién es Asuka, por supuesto. Entonces, si empiezas desde ahí, puedes decir, mira, yo conozco a Kairi Sane, voy a ver combates de cuando era Kairi Hoyo, y a partir de ahí puedes empezar a ver luchadoras que no conocías, pero que sí que te gustan, y que puedes empezar por ahí a meterte, hasta meterte en una empresa. Y eso es parte de lo que me pasó a mí en su momento, en 2016. Y yo creo que es una manera muy sencilla. Gracias a meterte por gente que conoces, por luchadores que conoces, en combates que igual tienen buena pinta y que a partir de ahí puedes empezar a meterte en la madriguera del conejo, ¿no? Por así decirlo. Que has mencionado el tema de que a partir de 2020 parece que hay como un resurgimiento, ¿no? de la popularidad del Yoshi, que es algo que yo también he ido notando, como que hay más interés, siempre ha tenido su nicho de fans, pero no sé, o es casualmente que hay más gente conocida que lo sigue, pero a mí la sensación que me da es esa, y hace poco salió el ranking este de Pro Wrestling Illustrated, creo que es, y el número 1 era una luchadora de Stardom, Shuri, que la has mencionado, creo. Entonces, ¿cómo crees que va a ayudar a dar todavía más foco al Yoshi? Pues bueno, a ver, lo positivo en cierto modo de esto es que mucha gente va a ir a ver quién es Shuri, por qué Shuri es la número 1, por qué hay tanta luchadora en el top 10, en el top 20 sobre todo, hay mucha gente. Y claro, la gente dirá, bueno, pues me parece que hay como muchas Yoshi, voy a ver qué se cuece por aquí, ¿no? Porque, si no me equivoco, había 39 luchadoras japonesas en esa lista, que son 150, o sea, es como un 25-26% de luchadoras en esa lista, que son parte de ese top 150. Shuri quedó primera, me parece que Saya Kamitani, que es el actual Wonder of Stardom, que es como el título intercontinental, ¿no? Por así decirlo, de WWE, quedó séptima. Starlight Kid, que también es de Stardom, quedó novena. Miyu Yamashita, que es una luchadora de Tokyo Yoshi, que bueno, está apareciendo últimamente en algunas empresas de Estados Unidos, en alguna excursión. También apareció en All Elite, en ese combate con Thunder Rosa, que bueno, puede ser bueno, vamos a dejarlo en que estuvo, ahí existió, porque el combate que tuvieron en la empresa de Miyu fue bastante mejor. Y bueno, ahí tienes un top 20, pues con 5 o 6 luchadoras que bueno, pueden ayudar a eso. También está la posibilidad de que haya el tremendo máquina que diga, pues Bianca Belair merecía estar primera y esta no sirve para nada. Las luchadoras japonesas no son mejores que estas, entonces me da completamente igual lo que opine el resto. Y no vean nada. Eso es muy probable también, que haya alguno que lo haga, pero sí que es verdad que puede mucha gente animarse a decir, hombre, ¿y por qué en la portada de Pro Wrestling Illustrated están Shuri, está Starlight Kid, está Saya Kamitani, no sé quiénes son, pero cada una tiene un título y cada una parece que, bueno, la estética, ¿no? Ese gear que tiene cada una, que es súper llamativo, el gear que tienen las luchadoras japonesas es súper llamativo y mola mucho siempre porque suelen cambiar mucho también de gear. Y como que llama de primeras la atención y luego pues puedes empezar a ver combates. De hecho, hoy mismo ha habido un show de Stardom en el que Shuri ha tenido un combate, Saya Kamitani ha tenido otro combate, los dos titulares. Y bueno, vamos viendo poco a poco que la gente está empezando a interesarse cada vez más. E incluso en España ya hay un nicho bastante, bueno, que está expandiéndose y eso es muy bueno.
Yo quería hacer también un pequeño repaso de algunas de las empresas más destacables, más conocidas, y creo que a nivel popular, la que a todo el mundo le sale primero, yo creo que es Stardom, ¿no? Que para quien no le suene de nada, lo más fácil para ubicarla es que es la empresa de donde sale, pues eso, Io Shirai, Kairi Sane, Mayu Iwatani, un montón más obviamente, o las que hemos mencionado antes, Sí. pero vamos, para quien solo siga W, para que la sitúe, ¿no? Entonces, bueno, que nos cuentes un poco, pues eso, el tema de, no sé, los shows más importantes, luchadoras, historias, algo que pueda llamar la atención a la gente para darle una oportunidad. Pues mira, Stardom es una empresa que empezó en 2011. Empezó de manera muy chiquitita, con Roshi Ogawa al frente, por así decirlo. Roshi Ogawa era un promotor de otras empresas que existían en los 2000, en los 2000, y fue también fotógrafo de All Japan Women's Pro Wrestling, que es bueno, la empresa como la más conocida cuando ves Yoshi Puroresu, que es la que dices, ostras, está aquí todo el mundo, está Manami Toyota y está Akira Hokuto y todas estas luchadoras que se las considera siempre en los top 5 y top 10 de mejores de la historia cuando te metes un poquito ahí en el agujero de gusano. Y bueno, es una empresa que vio crecer a Kairi Hoyo, de ahí apareció Kairi Hoyo, en la que apareció Yoshirai, en la que curiosamente empezó gracias aunque una entrenadora llamada Fuka quería hacer una empresa alrededor de una luchadora que era Yuzuki Aikawa, que era una modelo y una actriz de Gravure, que bueno, el Gravure es como una especie de... Bueno, que alguien lo busque en internet. No es como tal en Opor, pero es algo así como un poco... Pero empezó por ahí y luego empezó a convertirse un poquito más en algo más importante, empezó a hacer colaboraciones con empresas de otros países y empezó a coger un poco de tracción internacional. Y bueno, a partir de 2016, 2017, ¿no? Con el tema de que New Japan empezó a coger ese boom importante en lo que viene a ser el panorama del wrestling internacional, la gente empezó a explorar un poquito más por las empresas de Japón y dijo, anda, mira, esta empresa es como una división femenina, pero solo está, o sea, no tiene división masculina, solo es mujeres peleando. Y bueno, así es como, por ejemplo, me atrapó a mí. En 2016 empecé a ver casi, finales, mediados de 2015, 2016. Y bueno, es una empresa que tiene luchadoras pues del estilo, yo que sé, ahora mismo la campeona es eso, la campeona mundial es Yuri, que es una de las mejores luchadoras del mundo a día de hoy. Ahora mismo es la mejor luchadora, según Pro Wrestling Illustrated. Tenemos a la Wonder of Stardom, que ya lo mencionaba antes, que es Saya Kamitani, que es una luchadora que debutó en 2019. O sea, tiene 3 años de experiencia y ya es una de las mejores del mundo. O sea, imagínate el avance que pegan en este mundillo. Tienes luchadoras como Tam Nakano, que es una maga, una maestra del storytelling. O sea, te cuenta una historia que flipas en el ring cada vez que se sube a uno. Y de hecho es una de las luchadoras que más populares dentro de lo que es el Yoshi, o los fans del Yoshi. Luego tenemos pues a Mayu Iwatani, que es el icono de Stardom, que empezó desde el día 1 y nunca se ha ido de la empresa. Se ha ido Yoshirai, se fue Kairi, que son las 3 más importantes, ¿no? Ella y ellas otras 2. Y bueno, se quedó Mayu, y Mayu pues ahora es el icono de Stardom, nunca se fue y no, al parecer nunca se va a ir hasta probablemente el día que se retire. Luego tenemos a la luchadora High Speed, que bueno, el High Speed, me va a parar un poquito por aquí, porque el High Speed es como una especie de wrestling frenético, es como wrestling en cocaína. Las luchadoras cogen una secuencia inicial muy rápida, y el combate suele ser eso, 10, 15 minutos como mucho, en el que prácticamente no paran, y dan unos combates impresionantes. Y el líder de esa división es Azumi, que es una luchadora que tiene 20 años, empezó con 13. Y bueno, tienes por aquí pues otras luchadoras como Momo Watanabe, que está llamada a ser una de las aces de la empresa. Tiene 21 años, ha sido campeona Wonder, una de las mejores de la historia. Jungle Kiona, que es mi personal favorita, que ya no está en Stardom, pero bueno, me apetece mencionarla porque es mi favorita. Pero ha sido una luchadora que debutó en 2016, que estuvo hasta 2020. Hasta 2021, pero se lesionó en 2020 de gravedad. Y bueno, ya me freno aquí en concreto para hablar de Hana Kimura, que más de uno conocerá quién es, aunque sea simplemente por
por su trágico fallecimiento en mayo de 2020. Pero bueno, es una luchadora que estaba llamada a ser una de las mejores luchadoras de la historia, y la líder absoluta del Joshi de cara al futuro para liderar el Joshi como tal. Y sí, la empresa en sí es una de las mejores a nivel in-ring del mundo, probablemente a mi gusto, obviamente. También es verdad que yo soy estoy un poco como parcial, ¿no? Pero sí que es verdad que yo consumo mucho wrestling de distintas empresas y me gusta muchísimo lo que ofrece Stardom, siempre me ha gustado. Así que eso, yo, por ejemplo, Stardom es la empresa a la que yo animaría a que empezaran a ver desde el principio. Desde el inicio en el que empiezan a meterse en el Joshi, es la empresa en la que yo diría, empieza con esta, empieza si quieres con el próximo show, empieza si quieres a principios de este año, o empieza con un combate que te apetezca ver, que tenga mucho rating, por ejemplo, en Cage Match, que es la herramienta, ¿no? Por excelencia de los que solemos ver wrestling. Y bueno, del resto de empresas prefiero que hables tú, porque de Stardom todavía puedo decir que algún show he visto. Pero claro, tengo apuntadas empresas que me suenan y de los que he visto combates, pero ya aquí no sé cuál es la segunda, la tercera, cuál está más cerca del nivel, cuál ofrece un estilo tal. Entonces prefiero que tú seas el que haga mejor ese mapa mental de... Está Stardom, que supongo que es la más conocida, y del resto, dinos tú, cuáles podemos ver, por dónde empezar, cómo lo ves. Vale, pues la segunda empresa, por así decirlo, de Joshi, por la que se puede empezar, y probablemente sea la segunda más accesible, si no la más accesible, es Tokyo Joshi Pro Wrestling, que es la empresa hermana de DDT, que a más de uno probablemente le suene DDT más que Tokyo Joshi, pero Tokyo Joshi está pegando ahora un boom también, igual que lo pegó Stardom en 2020, con un gran nivel de wrestling, pero no es lo mismo que Stardom, porque sí que es verdad que hay una comparativa dentro de lo que es la gente que ve wrestling japonesas en general, que dice, no, es que Tokyo Joshi no se parece en nada a Stardom, y no compiten entre sí, no son competidoras. O sea, Stardom te proporciona el nivel más puro en ring, aunque ahora se están diversificando un poco con otro tipo de cosas, por ejemplo Stardom in Showcase, que son una serie de shows en las que hacen estipulaciones así que no se han hecho nunca en Stardom, que está muy bien, que es más para pasarlo bien. Pero Tokyo Joshi es como la empresa más amigable, por así decirlo, es como la más divertida de ver. Siempre que lo ves acabas con una sonrisa en la boca. Siempre tienes ganas de ver el wrestling, porque son luchadoras que tienen un gimmick, que tienen un personaje muy definido. Por ejemplo, tienes ahí una luchadora que es un gato. Tienes a Yuka Sakazaki, por ejemplo, que haya visto el Elite, sabe quién es. Tienes a Miyu Yamashita, que es la líder, ¿no? Tienes a Maki Ito, y luchadoras del estilo, yo que sé, Yuki Kamifuku, Hikari Noa, que es una idol, Miu Watanabe, que es otra idol, que junto a Raku, ellas tres son un grupo musical que siempre inician los shows cantando ellas. Y tienes a Yuki Arai, que es una de las más famosas, por así decirlo, porque es una idol, de hecho, de Japón, y es súper conocida fuera del wrestling. Y bueno, la empresa que probablemente a la persona a la que le guste más divertirse con el wrestling, que le guste más el entertainment, la parte del entertainment del wrestling, probablemente disfrute más de Tokyo Joshi que de Stardom. Sin embargo, eso, yo diría que, bueno, que viera cada uno un poco de ambas y que se quedara con la que quiera, o que se quede con las dos, o que se quede con ninguna. Yo obviamente no obligo a absolutamente nadie. Y luego, pues bueno, tienes pequeñas empresas, ¿no? Aparte, fuera de Stardom y de Tokyo Joshi, que son parte de una empresa más grande. Por ejemplo, Stardom es parte de Bushiroad, que también tiene New Japan Pro Wrestling, y Tokyo Joshi es parte de Cyber Agent, o Cyber Fight en este caso, que también tiene a DDT, tiene a Pro Wrestling Noah y tiene a Gambare Pro Wrestling. Son 4 empresas y tienen un potencial económico mucho mayor que el resto de empresas, a pesar de que, bueno, las otras también tienen su potencial, tienen sus luchadoras top y todas van genial. Por ponerte un ejemplo, Gato Move Pro Wrestling es la empresa de Misakura, obviamente, pues el que sepa de All Elite
o el que vea All Elite sabe quién es Emi Sakura. Esa es la de, bueno, Choco Pro, ¿no? ¿O no? La que tiene Chocopro, que Vale. bueno, Gatomove como tal es la empresa, hace los shows en rings. Bueno, siempre los ha hecho también en Ichigaya, que es donde hacen Chocopro, que es básicamente es el gimnasio donde entrenan, con una lona marrón, con una especie de colchoneta marrón, y ahí es donde hacen el wrestling. Y es súper creativo. O sea, el wrestling como tal es muy bueno, porque es muy bueno, porque no esperas, o sea, no es un ring, o sea, es que es una colchoneta, no tiene cuerdas, no tiene nada que digas tú, esto es un sitio donde se hace wrestling, pero de verdad, o sea, es donde se hace un wrestling. No, son lo que se ve de cámara son 2 ventanas, una colchoneta, y luego alrededor de esa colchoneta, hasta hace poco, no había público, pero ahora vuelve a haber público otra vez porque se ha ido relajando el tema de las restricciones de la pandemia, y pelean en un espacio enano y tienen combates bastante buenos. O sea, es una cosa muy, muy divertida porque ves la creatividad de esas luchadoras, de Mei Suruga, de, bueno, Yuna Mizumori, que se acaba de ir de Gatomove, pero bueno, ha salido de ahí, bastante gente ha salido de ahí. Riho, bueno, salió de Ribbon, pero ha estado muchos años en Gatomove. También ha estado por ahí luchadoras de la talla de, bueno, yo que sé, Shoko Nakajima, que también es de Tokyo Yoshi, que ha peleado ahí alguna vez. Valianaki, que ahora está haciendo un tour por Estados Unidos, que probablemente es el mejor luchador indio que yo he visto en mi vida. O sea, literal, o sea, quiero decir, no sé, en plan, jaja, el Gran Kali, o gente en plan Satnam Singh, o Jinder Mahal, que Jinder Mahal es canadiense, pero bueno. Y Valianaki es el luchador que dices, este tío probablemente sea el mejor luchador indio cuando acabe su carrera, por cómo es él, por su manera de hacer de pelear. Y tienen shows ahí, y luego obviamente tienen shows en ring, en según qué sitios, en Shinkiba, que es el sitio así como por excelencia de las empresas pequeñas para hacer los shows y tal. Y es una empresa que yo recomiendo mucho. Tienen Chocopro, lo ponen siempre en YouTube, y es gratis. Y se les Claro, puede eso apoyar yo también. yo lo empecé a ver creo que durante la pandemia porque me llamó mucho la atención eso, lo de que pelearan sin ring, como eso, como en un gimnasio y es verdad, o sea, solo por la originalidad yo le recomendaría también a la gente que le echara un vistacillo porque es algo que no se parece a nada de lo que han visto seguramente en otro lado. Efectivamente. Ahí es el único sitio donde puedes ver a Masato Tanaka, leyenda de ECW, pelear con un chico indio que en ese momento no le conocía a mucha gente, y que den un combate buenísimo, o Minoru Suzuki, o gente que no te esperas que peleen ahí, pero es que Japón es como es muy raro para el wrestling, en cuanto a son capaces de hacer este tipo de cosas donde ellos quieran, y hacer muy buen wrestling aparte, sin necesidad de un ring. Y Chocopro es el ejemplo más claro y más absoluto. Bueno, Sí, mi argumento definitivo son 2 palabras, que es Lulu Pencil, y ya con eso. ahí está. El problema, bueno, Lulu Pencil no es que esté retirada, pero se supone que ella es periodista como tal, ella tiene su Claro. carrera de periodismo, y está, si no me equivoco, en IGN Japan. O sea, en la cuenta de YouTube, y cuenta noticias de videojuegos en japonés. No sé si volverá, yo espero que vuelva, porque era uno de los personajes más entrañables, ¿no? Uno de los personajes más con los que se conecta más, ¿no? Porque era una perdedora nata, pero te hacía llegar su sufrimiento y sus ganas de luchar, y sus ganas de ganar. Y eso mola mucho. Podemos seguir, yo que sé, por ahí Ribbon, que es una empresa que empezó en 2006, que empezó de la mano de Misakura, pero luego se fue en 2012, me parece. Que es una empresa que, bueno, la capacidad de reinventarse que tiene es increíble, pues siempre pierden a luchadoras importantes que se retiran a una edad a la que no te esperas. Por ejemplo, la última que se retiró fue Tsukushi, que es una de las 2 luchadoras entrenadas por Manami Toyota. La otra es Tsukasa Fujimoto, que también está en el Ribbon. Se retiró para ser profesora, y bueno, han conseguido reconstruir la empresa a base de luchadoras nuevas que son de un nivel aparentemente muy top, y que tienen mucho futuro, y siempre sacan prospects muy interesantes, y terminan teniendo siempre luchadoras nuevas todo el rato. Es una cosa muy curiosa porque la capacidad de regeneración de esta empresa es
increíble y también tienen una capacidad de dar un wrestling brutal. Por ejemplo, también Sendai Girls, que es la empresa de Meiko Satomura, ¿no? Meiko Satomura, el que conozca WWE, obviamente sí que sabe quién es en este caso, son las luchadoras más famosas y más de las mejores de este siglo. Y la empresa que tenía en Sendai, que tiene una de las mejores luchadoras del mundo para mi gusto, que es Chihiro Hashimoto, que es la campeona de Sendai actual, y que tienen un wrestling muy, muy, muy bueno y que también mira, justo en concreto, se puede ver en YouTube. Los shows los suelen subir por combates en YouTube, con a lo mejor unos 20, 25 días de diferencia con el show. Entonces, pues bueno, tienes ahí siempre un surtido de combates que probablemente te interesen. Si estás ya un poco avanzado en el wrestling, si dices, no, pues yo veo Stardom y veo un poco de Tokyo Joshi y tal, pues le puedes echar un vistazo. Otra empresa que quiero decir, y ya yo creo que puedo parar, porque, sí, porque yo creo que va a ser buena idea, una vez que acabe el programa, o que yo lo reescuche, hacer como un listado de todo lo que hemos ido diciendo para que la gente pueda después verlo en Twitter, rollo, pues eso, todas las recomendaciones con sus enlaces y tal. Si tengo tiempo yo me voy a poner a hacerlo. Perfecto, y yo te voy a ayudar, o sea que no te preocupes. La última empresa que sí que voy a mencionar, que es mi empresa favorita, que siempre está en sufrimiento, siempre tiene un punto de sufrimiento, porque últimamente se están lesionando siempre las campeonas mundiales, que es Sedling, con 3 Ns y en mayúsculas todas menos la D, que es Seadling, que bueno, tiene un nombre que tiene su historia y demás, pero bueno, que es una empresa que empezó en 2015, que la creó Nanae Takahashi, que es una de las luchadoras que también estuvo al principio de Stardom, que se fue en cierto incidente, que el que conozca un poco todo el tema de Yoshiko y Yasukawa y todo ese combate, que fue un shoot, que no fue un shoot, que demás, sabe de lo que hablo, que es una mancha, ahí es la única mancha así importante en la historia de Stardom, dentro de lo que es el in-ring de Stardom, porque obviamente hay cosas como la muerte de Hana, que son momentos muy oscuros o muy duros dentro de la empresa, pero bueno, a lo que me refiero yo, que en lo que es el in-ring, esa fue una mancha muy negra, y Nanae con Yoshiko, que fue la agresora, se fueron a Sedling, crearon la empresa. Yoshiko debutó un poquito más tarde, pero es una empresa que siempre se caracteriza por ser el strong style de verdad del Joshi. O sea, siempre es una empresa que se ha caracterizado por tener combates de una capacidad in ring tremenda, muchísima fisicalidad, muy físico, mucho hard hitting, muy stiff. Estoy soltando palabras así aleatorias ahora. El que me esté escuchando y no sepa pensará que estoy aquí diciendo chorradas, pero eso es wrestling como muy duro, ¿no? Se pega muy fuerte, cabezazos a veces, últimamente ya no, porque Nanae se fue y se quedó aquí Natsuki Taiyo, que es como una de las mejores luchadoras high speed, que también estuvo en Stardom, antes en otras empresas que, bueno, han ido desapareciendo en los 2000. Y es una empresa muy, muy, muy buena, pues siempre tienen, no sé, un show o 2 shows al mes, tienen su cartelera de unos 5 combates, tienen un poquito de comedia por ahí en algún combate, que sobre todo suele ser el combate que arbitra la propia Natsuki Taiyo, que siempre es high speed, que siempre tiene, pues eso, tiene sus elementos de comedia y siempre está muy entretenido. Y luego tienes tu cartelera tocha, o sea, tus combates importantes. Ahí pelea, por ejemplo, Asuka o Benny, el que conozca un poco quién es Asuka Benny, que estuvo en All Elite en 2021, en el torneo aquel del Women's Eliminator, sabrá quién es. Para mí es la mejor luchadora del mundo. Esta sí que para mí es la mejor luchadora del mundo. Es ahora mismo campeona tag. Y han tenido ya un reinado interesante, con muy buenos combates tag, que yo eso sí que personalmente recomiendo. Pero es una empresa que, bueno, es lo que dije antes, ¿no? Que es 5 euros el show, y si no quieres gastarte, pues bueno, tienes los métodos menos legales, pero bueno, yo no los recomiendo. O sea, no es que no los recomiende, pero no los incentivo, por así decirlo, ¿no? Como que no lo hagáis. Pero si queréis, yo no soy quien para deciros que no, pero no lo hagáis, por favor.
Pero sí que es eso, ¿no? Wrestling es una empresa que, bueno, el Strong Style puro, por ejemplo, Shibata contra Okada Sakura Genesis 2017, es un combate que se caracteriza por ser aquel combate que acabó con la carrera, entre comillas, de Shibata por la potencia que tenía ese combate, la violencia que tenía ese combate, sin ser un combate hardcore. Pues aquí no llegan a ese nivel, obviamente, pero es como una especie de equivalente en forma de empresa. Siempre hay mucho wrestling muy, muy serio, muy, muy potente y muy duro. Y es una empresa que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho. Y yo creo que por aquí podemos dejarlo, ¿no? Muy bien, Así muy bien. entre comillas. Sí, sí, desde luego tenemos todos deberes. Que había un par de temas que tenía que apuntado ya más de debate, que no tanto de introducción. Sí, Pero a mí me llama mucho la atención que es el aperturismo de New Japan, que parece que tener en los últimos años respecto a tener mujeres en su show. Que es un debate que yo a lo mejor culturalmente no lo entiendo, porque he escuchado, no sé si es positivo o es negativo. He leído a gente defender ambas posiciones. Y claro, a mí desde la distancia, la gente que está como en contra y dice, no, hasta ahora ha ido bien, que las tías tengan sus propias empresas, es mejor que no aparezcan en empresas de wrestling como New Japan. Yo no es un argumento que no termino de entender, pero claro, no sé, desconozco el contexto. Bueno, desconozco, pero no hasta ese punto. Entonces sé que ha habido épocas donde la popularidad del wrestling femenino japonés incluso, o de sus empresas, ha superado incluso a la masculina. ¿Sabe? Que eso no ha pasado en Estados Unidos por el sí. momento. O sea, como mucho se podría decir ahora que se están empezando a igualar. Y ya sería decir mucho. Entonces, claro, quería ver tu opinión al respecto de eso. De que, por ejemplo, creo que iban a introducir ahora un campeonato femenino, pero de New Femenino, sí. Japan. Entonces, a ver qué tal. ¿Qué piensas tú? Pues sí, mira, te digo, el 20 de noviembre justo es un evento conjunto de Stardom y New Japan, que van a tener algún combate mixto. Por ejemplo, Shuri y Filthy Tom Lawlor se van a enfrentar a Julia y Zack Sabre Jr., que no he mencionado a Julia, no sé por qué no he mencionado a Julia al principio, pero Julia es como la luchadora que probablemente sea la campeona a finales de año, y que es, pues eso, es una luchadora que tiene una estética muy, muy top, y que al principio a mí personalmente no me gustaba nada porque tenía un wrestling muy, muy, no cutre, pero sí que tenía unos fundamentals bastante... pero ahora está ganando mucha atracción y la verdad que cada vez me gusta más. Y ahora sí que me daría igual que ganar el título porque me parece bien. Y se va a enfrentar eso, Shuri Tom Lawlor contra Julia y Zack Sabre Jr., que tengo muchas ganas de ese combate. Y en ese mismo evento se van a enfrentar Mayu Iwatani y Kairi Sane, en este caso es Kairi en mayúsculas, porque ahora es como se llama, por el título IWGP femenino, que es el primer combate, pues el primer título de la historia de New Japan femenino, por así decirlo. Mujeres en New Japan sí que han peleado más de una vez. Por ejemplo, hemos visto a China en 2003, me parece que era, que ha tenido algún combate por ahí, pero no han tenido un combate femenino tal. O sea, por ejemplo, el 28 de octubre en el show este que tuvieron en Nueva York, en Times Square, tuvieron el primer combate por un título femenino o singles en un show íntegro de New Japan. O sea, no en combinación con Ring of Honor o cosas así. O sea, el Kailin King contra Mayu Iwatani por el título de SWA es el primer combate titular de la historia de New Japan en el que se enfrentan dos mujeres. Y eso me parece que es para poner en valor, ¿no? Y a mí me parece muy bien, porque, por ejemplo, vamos a poner voy a buscar en Cage Match el show así, por ejemplo, Dominion, que fue un show espectacular. Tuvimos un Torullano, o sea, bueno, espectacular, suele ser un evento importante. Tuvimos a Jay White coronándose, pero por ejemplo tuvimos un combate de 4 minutos entre Torullano y Doc Gallows. Quiero decir, ahí puedes meter un combate femenino perfectamente de 10 minutos o de más de 10 minutos y que sea mucho mejor, infinidad de veces mejor que el combate este de Torullano contra Doc Gallows. Quiero decir, hay tanta purria, porque hay tanta purria en los shows de New Japan importantes, que dices, joder, aquí me falta algo que pueda meter, yo que sé, ¿sabes? El ejemplo más claro es ese, por ejemplo, un Torullano contra Doc Gallows que dura 4 minutos, recorta por la undercard y mete un combate de 15 minutos por un título, que es lo que van a hacer ahora con el título de WGP femenino, ¿no? Y a mí me parece que es una muy buena idea, porque al fin y al cabo
lo que es el wrestling en el Puroresu, ¿no? Siempre ha tenido sus empresas masculinas y sus empresas femeninas, pero porque las empresas femeninas siempre, o el wrestling femenino, ¿no? Ha sido siempre un poco menos popular, ¿no? Al principio empezaron más o menos a la par, el Puroresu y el Joshi, después de la Segunda Guerra Mundial, pero no era muy popular y, por ejemplo, el Puroresu sacó un Rikidozan, que era una leyenda, ¿no? Como una leyenda viva. Y el Joshi nunca tuvo una luchadora así hasta los 70s. Que bueno, All Japan Women's Pro Wrestling empezó en los 60, pero bueno, consiguió un contrato de televisión a finales, ¿no? De los 60, pero hasta el 76-77, que es cuando llegó Beauty Pair, que es este tag team que eran Yaki Sato y Maki Ueda, no tenían un draw como tal. Entonces, como que el wrestling masculino nunca necesitó al femenino en Japón. O sea, hasta que no llegó Beauty Pair, que llenaron, o sea, estaban over, pero más que Steve Austin en la atitudera, para que te hagas una idea. O sea, llenaron un Budokan Hall, llenaron con 13.000 personas un Budokan Hall, solo, o sea, con un combate entre ellas dos. O sea, ellas dos se enfrentaban en un singles y llenaron 13.000 sitios en el Budokan Hall. Que eso, en los 70, era una barbaridad. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, son dos de las luchadoras más over de la historia, probablemente. Dentro de lo que era el momento. Y luego a partir de ahí empezó todo para arriba. Y hubo unos momentos en los que el Japan Women's Pro Wrestling, que era la empresa más importante, era más importante, en cierto modo, que lo que ofrecía el wrestling masculino. Entonces, como que en un momento el wrestling masculino no necesitó el femenino, hasta que el wrestling femenino subió hasta tal punto que el wrestling masculino, o sea, que al wrestling masculino tampoco le importaba mucho. Entonces, como que fueron dos entes separados. Pero eso en Japón fue como muy circunstancial. Y ahora lo que está haciendo New Japan, ya que han comprado, Bushiroad ha comprado Stardom, pues hombre, me parece lógico que empiecen a meter gente, por ejemplo, ya lo metieron en el Tokyo Dome, luchas en Dark Matches, ahora en este año metieron un combate en medio de la card, uno de los mejores, por cierto, de las dos noches. Y yo creo que sí, yo creo que es algo que deben hacer. Yo creo que es algo que se debe implementar. Ya no digo que sean 3 combates masculinos y 3 femeninos, porque son dos empresas separadas. Pero sí que me parece bien que metan wrestling femenino, aunque sea simplemente un combate, porque tenemos mucho wrestling femenino en Japón. Un combate femenino por el título, que es lo que van a hacer a partir de ahora en shows importantes, pues me parece bien, me parece que es algo que tienen que hacer, que es algo que se tiene que normalizar, y que si se puede hacer en Estados Unidos, se puede hacer en Japón, yo creo. Y el otro tema que tenía apuntado y que antes has mencionado también, no sé en qué empresa, que a mí siempre me ha llamado la atención y creo que también es otro tema cultural, lo entiendo pero no sé si lo termino de entender y hay mucho prejuicio en ese sentido. La implicación, primero me sorprende la implicación que tienen eso, los grupos de idols, también lo hay en el wrestling masculino japonés, pero en el femenino muchísimo más, o sea, gente que es conocida fuera del wrestling porque canta en un grupo de J-pop o de lo que sea, y aparte es luchadora, o sea, es que me flipa muchísimo eso. Y luego a raíz de eso, como hasta qué punto hay una parte de la fanaticada del Joshi que no sé, supersexualiza a las luchadoras o ocurre realmente igual que en Estados Unidos, no sé, desde fuera hay como mucho prejuicio al respecto y yo siempre intento entenderlo y hay veces que lo entiendo y hay veces que no, vamos a dejarlo ahí. Vale, pues a ver, voy a ir por partes. La luchadora que estaba mencionando yo antes, que era Yuki Arai, que es actualmente campeona tag de Tokyo Joshi, es cantante de un idol group que es SKE48, SKE48 o SKE48, que es un grupo de idols muy conocido. Yuki Arai, de hecho, es súper, súper conocida y el grupo es de Nagoya y cada vez que van a Nagoya, ahora... más que nunca se llena siempre, obviamente por Yuki Arai, porque es un draw y es una estrategia de negocio muy, muy top que se ha sacado aquí el señor Sanshiro Takagi, que es el presidente de Cyberfight. Y han conseguido sacar de una idol una luchadora top, porque es una muy, muy buena luchadora y cada vez más. Entonces, es una cosa curiosa, porque
En este caso siempre se sigue compaginando ese tema. Y, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, Tokyo Joshi también tiene una luchadora desde marzo que se llama Yuri Nagano, que tiene 800.000 seguidores en TikTok, me parece, o más, porque claro, en su momento tenía 800.000, ahora no sé cuántos tendrá, pero es doble de acción en algunas series japonesas. Bueno, en esto sabe más Donald que yo, que bueno, Donald, aquí también otro saludo, que también colabora con nosotros en los podcasts de Tokyo Yoshi, sabe bastante más que yo, pero bueno, sobre todo de esta empresa. Y bueno, Yuri Nagano es doble de acción, es enfermera, también pelea ahora y sabe, tiene mucho background de karate. Entonces, bueno, pelea poco porque obviamente tiene que compaginarlo con el resto de empleos que tiene, porque tiene 800, pero es una luchadora que cada vez está mejorando más. Y bueno, es generar tracción a partir de gente que te llena estadios o que te llena los sitios a los que vas. Entonces, con un 90% de ocupación gracias a una luchadora y que esa luchadora pelee contra otra, esa otra luchadora también tenga una fanaticada de fuera del wrestling, que empiece a ver wrestling, es una estrategia muy muy buena. Y por el otro lado, lo que me decías antes también de los fans, bueno, esto es una cosa que no se puede evitar, ¿no? O sea, hay mucho prejuicio por el tema de que no, es que sexualizan, no sé qué. Yo personalmente no he visto en lo que es el ring o lo que son los shows en sí, yo no he visto que sexualicen a las luchadoras en ningún aspecto, por ejemplo, como en la Attitude en WWE, o incluso en la Ruthless Aggression era. O sea, el wrestling femenino japonés, el Joshi, tiene como una especie de base de aquí peleamos, y lo demás va fuera del ring. Por ejemplo, el tema de los photobooks y todas estas cosas con las sesiones de fotos un poquito subidas de tono que no son más allá que un poquito subidas de tono, no es cosas en plan combates bra panties y cosas así que se hacían en WWE en los 2000, por ejemplo. Eso va fuera de lo que es el wrestling o la empresa en sí dentro del tema in ring. Siempre son la empresa en sí siempre es algo que protege a las luchadoras para que no se las considere, pues eso, objetos sexuales y cosas que eso es lo último que se quiere. Y es algo que han conseguido muy bien desde el principio y que lo llevan muy bien. Obviamente, pues que cada tío, bueno, cada persona es un mundo y hay miles de desgraciados en el mundo que, bueno, da la casualidad de que son fans de X empresa y que son fans de X luchadora. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo como muy claro, ¿no? Alexa Bliss es una luchadora que tiene un montón de fans muy babosos, por desgracia. Y que la pobre, obviamente, no se los merece, pero los tiene. Y eso es algo que no se puede evitar como tal porque es la exposición que tienes, que es buena porque te das a conocer tu habilidad en el ring, das a conocer tu carisma, das a conocer tu persona, ¿no? Pero también tienes el problema de que, por estadística, de cada 1000 fans nuevos, 10 o 20 o a lo mejor más son, pues por qué no decirlo, ¿no? Alguno un depravado que te cagas. Pero es algo que no se puede evitar. Pero al fin y al cabo, ya te digo, el 90, el 92, 95% de los fans del Joshi, completamente normal. Son gente que viene a ver el wrestling y que le gusta el wrestling y que disfruta del wrestling. Igual que en Estados Unidos, obviamente. Ya. Sí, yo creo que realmente es prejuicio mío y de la sociedad en general, porque es que al final, cuando tú ves a, yo qué sé, a un hombre de 40 más años que solo ve luchadora japonesa, que estilo kawaii, pues hombre, desde fuera se va a ver raro. Pero que puede ser simplemente prejuicio nuestro, o sea, que puede ser un amor de persona ese hombre, que no tiene por qué ser un depravado, que es prejuicio. Claro, no, 100%. La cosa es que es luego esa persona, por ejemplo, por Twitter digas, este tío está bastante mal de la cabeza, tengo miedo, por favor, policía. Eso es... Claro, pero... Por ejemplo, yo tengo 23 años y yo viendo wrestling femenino desde que tengo 17, ¿no? O 16, 17. Claro, si llego a unos 30 años, yo sigo viendo Joshi por eso, va a ser raro, pero a lo mejor ya está tan normalizado que dices, es otra persona más. O sea, si la gente ve wrestling femenino de Estados Unidos y no le pone ninguna pega, ¿por qué vas a ir modo cornet a decir, no, es que estas son
schoolgirls y solo pelean, solo tienen los looks y solo hacen estas cosas para los pajeros. Pues no, obviamente no. Y eso sí, a ver, no es un prejuicio como tal, porque es algo que tú ves y dices, es que es como raro, porque Japón siempre ha sido como una cultura como un poco extraña para nosotros, porque la cultura japonesa de lo que es eso, ¿no? El pop culture japonés es como una cosa como muy extraña para nosotros. Pero una vez no te sumerges, pero sí que ves un poco a vista de pájaro todo el tema, dices, bueno, voy a ir evitando estas cosas y me voy a centrar en estas otras para no salir corriendo, ¿sabes? Y al final terminas metiendo los pies en el agua hasta que se templan y luego ya dices, pues bueno, me va a dar un chapuzón. Esto es así. Yo la verdad es que yo de lo que es cultura japonesa tengo bastante poco. No es que sea muy, muy fan, no veo mucho anime, no veo mucho manga, no hago muchas cosas que haría una persona que le gusta la cultura japonesa. Me gusta mucho el yoshi, me gusta mucho el wrestling japonés y consumo wrestling japonés y poco más, la verdad. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? A mí si hicieran un test de otaku, probablemente yo el carnet no me lo ganaba, la verdad. Yo me llevo un 1 como mucho, sí. Sí. Bueno, ¿de qué forma una persona que quiera mantenerse al día del mundo del Yoshi, aparte de escuchar Chopkeep Project, de qué forma puede mantenerse al día? ¿Qué, no sé, qué portales de noticias, qué otros podcasts, qué otra gente en Twitter tiene que seguir, que es fundamental? Pues, vale, voy a empezar con el spam. A mí, por ejemplo, me podéis seguir bueno, obviamente en @chopkickproject y en @javichorbas, con H y V. Un poco complicado el nombre, pero bueno, el apellido sobre todo. Pero ahí está. Yo suelo tuitear un poco así por encima de Yoshi, sí que es verdad que hablo en inglés mucho, porque estoy más metido en la comunidad inglesa que en la española, pero bueno, en Chopkick suelo meter alguna cosilla en español que no suelo meter en mi cuenta, y así puedo como bifurcar un poco el tema para que la gente, pues bueno, se pueda ir enterando de las cosas. Bueno, hay episodios de Último Hombre en Pie en los que aparezco yo, en los que a veces hablo de Yoshi, por ejemplo. También podéis seguir a Donald, que sube GIFs de empresas, que por ejemplo su nombre en Twitter es The Wrestling, _Wrestling GIFs con una sola G. Por poner un ejemplo, es que esta ahora mismo es que me has pillado un poco descolocado, pero bueno, seguir obviamente a las empresas de wrestling, a las que se les pueda seguir. Y bueno, pues las cosas así hasta el español, hasta el idioma en español, no han llegado todavía al 100%, pero irán llegando, que eso es lo bueno, que cada vez hay más gente que habla de wrestling en español. Por ejemplo, voy a ir a Shapster, por ejemplo, que es uno de los canales que más me gustan a mí, es un tío de 10, que le podéis seguir en Twitter y a partir de ahí en el resto, que es Shapster YT. Podéis seguir también a Giro, que es otro creador de contenido bastante guay, que es Giro con Y, 177013 me parece, creo que me acuerdo, creo. Y bueno, a partir de ahí podéis empezar. También podéis preguntarme a mí, podéis preguntar a Lariato, @olariato en Twitter. Luego está también, por ejemplo, el server de Amantes del Puro, que lo tiene por ahí el Ariato, que si estás escuchando esto, te interesa el Puroresu ya directamente, ya no solo el Yoshi Puroresu y demás. Ahí tenemos un server de Discord en el que charlamos mucha gente. Y bueno, a partir de ahí, en esas pocas cosas, sí que a partir de ahí, pues bueno, puedes ir buscando en los seguidos de cada uno de estas cuentas que voy mencionando y ya ir metiéndote. Sí que es verdad que es un poco complicado a día de hoy todavía el tema de Yoshi y Puroresu en español, porque no hay 100.000 cuentas, pero sí que puedes ir metiéndote poco a poco y luego ya ir probando en inglés, que ahí tienes bastante más cosas. Lo que pasa es que ahora, como me has pillado un poco así, he dicho, uy, no pasa nada. No me he dado cuenta, pero bueno, sí, ya te digo que esas cosas, los canales estos que digo yo, ya te paso unos links si los quieres poner en la descripción y a partir de ahí podéis seguir a toda esta gente, me podéis seguir a mí, podéis seguir a Lariato, que es mi fiel compañero de Chopkick, y a toda esta gente que he mencionado, que
bueno, entre GIFs, entre vídeos y demás cosas, pues al final uno termina aficionándose. Ujú. Normalmente yo siempre acabo con una ronda de preguntas rápidas, pero claro, como suele ser más para saber los gustos de la persona, esta vez yo creo que no hace falta. Hay bastantes recomendaciones durante el podcast. Pero lo que sí me gustaría es hacer una cosa que se hace a veces en las reseñas de los discos de música, que es esta cosa de escucha este disco si te gusta fulanito y menganito. Así que quiero que completes la frase. Y no me vale que digas la frase deberías ver Wrestling Yoshi si te gusta, y no me vale que me digas el wrestling. Por ejemplo, Sí, claro. pues, si te gusta el wrestling femenino, o X luchador, o eso sí, o X combate, eso sí me vale, pero a ver qué se te ocurre. Pues a ver, deberías ver Yoshi Puroresu ya simplemente por curiosidad, yo creo. O sea, es lo primero de todo, yo creo que es la curiosidad, es el principal motor de un fan del wrestling, yo creo. Porque, bueno, suele estar la típica persona casual que ve Yoshi, o sea, que ve wrestling de manera ocasional, que ve WWE, que ve su Impact, su All Elite, y no pasa nada. Ahí está, ese fan es un tío de 10 o una mujer de 10 y no pasa nada. Pero bueno, suele al final haber ese pequeño índice de curiosidad de, uy, me interesa esto, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, si te gusta WWE, ahora está Kairi en Stardom. Hay combates de Asuka muchísimo mejores de los que ha tenido en WWE, que ya es decir, a principios de los 2010, de la década de los 2010 en Japón, que solo hay que buscar Kana con K, que es su nombre antiguo. De Io Shirai también hay mucha cosa por ahí también. Deberías ver wrestling femenino, Yoshi. Si te gustan las historias, porque se cuentan historias muy buenas. Sí que es verdad que como es en japonés es muy complicado, pero la capacidad que tienen estas luchadoras de transmitir, en concreto la que he mencionado antes, Tam Nakano, que tiene su propia fórmula, que es la fórmula Tam Nakano, que es una fórmula que tienen la gran mayoría de sus combates en la que se transmite un montón de emociones. Y está súper, súper bien. Y deberías ver Yoshi también si te gusta el contenido wholesome, ¿no? Por así decirlo. En Twitter tienes mucha cosa como muy divertida, muy, muy guay. Todas son amigas. No es como, voy por facciones y me llevo mal contigo y no sé qué. Habitualmente luego se suele formar ese ambiente familiar que suelen tener todas las empresas. Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, en All Elite ha habido hace poco sillazos y mordiscos. ¿Que eso es raro en una empresa? Sí. Pero que en el Yoshi Puroresu, que yo sepa, casi nunca pasa o nunca pasa. Y es algo que se nota. Cuando hay una empresa que en la que todos se llevan bien y en la que todos son amigos, ves que las cosas funcionan mucho mejor de lo que deberían ir de manera normal. Y eso está muy guay. Y eso mola mucho ver el entusiasmo que tienen las luchadoras cuando entran al ring y cuando pelean y todo. Que quieren ser la mejor versión de ellas. Y eso está muy guay. Me ha gustado. Y no sabría decirte más. Me imagino un nombre de un evento de lucha libre en España que sea Sillazos y Mordiscos. Yo lo veo. Me gusta como título de que lo apunten. Yo le digo al tío Boro ahora mismo que lo firme con sangre, se lo firmo ahora mismo, Sillazos y mordiscos, ahí Santiago Sangriento contra alguien y lo tienes, de puta madre. Pues, pero sí. Pues ya solo me queda darte las gracias de nuevo por estar en el programa y bueno, por haber ayudado a abrir esa puerta prohibida y que más gente se interese, tenga curiosidad por el Yoshi, ojalá que sea así. Y muchas gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Que me brindas aquí para poder hablar de este nicho de wrestling que cada vez es más grande, pero que cada vez es más importante hablar sobre ello para poder informar a la gente y que no se queden ahí a las puertas diciendo, uy, no sé si entrar. Y de verdad que te lo agradezco mucho y bueno, si en algún momento requiero de tu ayuda para alguna cosilla que tenga yo por Shopkick, te puedo asegurar que estás más que invitado. Guay, acepto esa invitación.
Y bueno, ya recuerden, como siempre, que el gatekeeping, ¿no?, está mal, y también está mal en el caso de este podcast. O sea, difundan la palabra. Suscríbanse si no lo están en YouTube, en iVoox, en Spotify, así como seguirnos en redes sociales, en Twitter. Pero sobre todo, lo que siempre deben recordar es que pase lo que pase, disfruten del wrestling, que para eso está.